Vamos a entrar a un nuevo capítulo que es farmacodinámica. Ya hemos visto farmacocinética, cómo es que los diferentes fármacos ingresan por nuestro cuerpo y cómo salen, ¿no? Ahora vamos a ver qué efecto genera precisamente estos fármacos que ingresan en nuestro cuerpo, ¿no? Tiene que generar cómo tiene que generar, es lo que vamos a ver acá en farmacocinética, ¿no? Es decir, la farmacocinética no es más que el camino por el cual recorre el fármaco. Y ahora vamos a ver la farmacodinámica, específicamente qué es lo que genera, qué cambios genera en el organismo. ¿Ya? Bueno, entonces esto hace referencia a las propiedades farmacodinámicas del fármaco, es decir, la respuesta adecuada a esta pregunta implica conocer bien las acciones y los efectos de los fármacos. Esto es importante en el sentido de que usted tiene que conocer cuál es el mecanismo de acción del paciente. Precisamente esto, la farmacodinámica nos va a ayudar a entender cómo es que el fármaco actúa y en base a su mecanismo de acción, ¿no? Vamos a saber por qué genera efectos tóxicos, porque a veces no tiene el efecto que uno busca en las personas, en los pacientes. Existen circunstancias patológicas que alteran los efectos de los fármacos. Ya hemos ido hablando varias veces que hay ciertas situaciones inherentes al fármaco, inherentes al paciente, inherentes a la genética del paciente que puede hacer modificar la respuesta del fármaco. Entonces, definiremos qué es el farmacodinámica. Farmacodinámica es el estudio de los efectos bioquímicos, celulares y fisiológicos de los fármacos y mecanismos de acción. Aquí vamos a usar mucho el término que se llama receptor de fármaco o blanco del fármaco. Todo medicamento en nuestro organismo, ingresa al organismo, va a actuar a través del receptor. Todos tienen un receptor, ¿ya? Ese receptor es más que un complejo proteico que se encuentra en diferentes partes, ¿ya? Puede estar en el plasma, puede estar en la membrana celular, puede estar en el citoplasma, puede estar en la membrana del núcleo, o puede estar dentro del núcleo en el mismo ADN. Los receptores se pueden encontrar en diferentes lugares. Entonces, ¿dónde se encuentra el receptor? Ahí es donde se va a generar la acción de qué fármaco. Ahora, estos fármacos lo que van a hacer precisamente es modificar los efectos fisiológicos que tenemos. Si yo, digamos, como ejemplo, yo soy una célula y yo funciono, digamos, a 10 km por hora. Yo uso un fármaco, tomo el fármaco y ese fármaco llega a mí, yo tengo el receptor para ese fármaco. Resulta que ese fármaco estimula el receptor X en mi organismo, en mi célula, en mi membrana, y yo ya no funciono a 10 km por hora, ahora funciono a 20. Ese sería un efecto. Por el contrario, si ese fármaco estimula otro tipo de receptor que tendría un efecto contrario, es decir, inhibidor, y en vez de funcionar a 10 km por hora, debe funcionar a 5. Y así, esa es la idea, digamos, ¿no? De ver cuál es el accionar del fármaco sobre el cuerpo. Por ejemplo, un ejemplo clásico de cómo podemos modificar la velocidad en la cual funciona nuestro organismo. Es decir, nosotros fisiológicamente tenemos un gasto calórico, ¿ya? Es un gasto basal. El gasto calórico basal está determinado precisamente por las hormonas tiroideas. Ellas son las que deciden a qué velocidad funciona nuestro cuerpo. Entenderán que el hipotiroideo va a funcionar más lento y entenderán que el hipertiroideo funciona más rápido. Entonces, que
hipotiroideos se les ve como personas que están, tienen un pensamiento más lento, son más agresivos, tienen tendencia a ganar peso, etc. En cambio, el hipertiroideo, ustedes se dan cuenta, son personas más activas, hiperactivas, no están quietos, de un lado al otro, son flacos o bajan de peso, incluso pueden tener fiebre, diarreas, etc. El organismo funciona más rápido. Entonces ahí yo puedo usar medicamentos para acelerar el organismo o para frenar el organismo. Si yo tengo un paciente que está hipotiroideo, le daré precisamente levotiroxina, que es una hormona tiroidea por vía oral. ¿Para qué? Para que incremente los niveles de hormonas en el cuerpo y el paciente pueda tener un gasto calórico basal normal. Al contrario, si yo tengo un paciente que está hipertiroideo, que está hiperactivo, le daré medicamentos que vayan a contrarrestar los efectos de la hormona. Entonces ese es digamos, el objetivo de la farmacodinamia, ¿no? Conocer el mecanismo y obviamente su aplicación en cuanto a las diferentes enfermedades. La farmacodinamia es la parte de la farmacología dedicada al estudio de cómo los fármacos ejercen su acción y los efectos diversos. Ahora, como yo les decía, el mecanismo de acción de los diferentes fármacos va a ser a nivel molecular. Obviamente, que este fármaco puede ser el mismo que actúe o puede que sean, digamos, sus metabolitos, que sean los activos. Pero así que les hablé de lo que es el profármaco, ¿no es? Profármaco es aquel que yo lo administro como una predroga, ingresa al organismo, usa todo el fenómeno del primer paso y luego se convierte en una droga activa. O sea, vendría a ser como el metabolisto de la predroga, lo que termina siendo la droga activa y la que va a generar el efecto. El efecto de casi todos los fármacos son consecuencias de su interacción con componentes macromoleculares del organismo, que les decía, los receptores. Ahora, vamos a ir viendo un poquito más adelante, adelantando. Los receptores son proteínas que pueden tener, que tienen la capacidad, en realidad tienen una estructura específica, ¿ya? Si yo no desarrollo un fármaco que tenga la capacidad de, o que tenga la misma estructura para acoplarse a ese receptor, no voy a tener el efecto que yo quiero. Yo puedo desarrollar 3 drogas. De esas 3 drogas, la droga 1 no logra acoplarse al receptor, no sirve. La droga 2 se acopla a ese receptor, pero no tiene la afinidad del 100%. O sea, no genera el estímulo del 100%. No sirve. La tercera droga sí, se acopla y genera el mismo efecto que una sustancia propia de nuestro organismo. Entonces, esa droga sí sirve. Entonces, el accionar de todos los fármacos es a través de receptores. Eso queda bien claro. Como les decía, los receptores pueden estar en diferentes niveles de nuestro organismo. Esto es importante que ustedes entiendan la farmacodinámica individual y poblacional. Es decir, como les vuelvo a recalcar, cada individuo es diferente, es único. Cada uno de ustedes son únicos, no hay una copia de ustedes. Y poder decir, digamos, que todos van a responder de la misma manera a una situación es difícil, ¿no? En la farmacodinámica pasa lo mismo, ¿ya? Por eso es que se hacen estudios individuales y poblacionales. ¿Y esto en qué ayuda? ¿En qué ayuda a hacer estudios individuales y poblacionales? Eso ayuda a determinar los efectos que tienen las drogas, las dosis máximas, las dosis mínimas y digamos qué efectos adversos se van a esperar y qué impacto va a tener en la población. Eso también es importante. Les pongo un ejemplo. La aspirina, cuando se descubrió la aspirina, primeramente lo usaban para tratar para el dolor, precisamente se descubrió la aspirina, ¿no? Tratar el
fiebre, etc. Pero con los años se descubrió que la aspirina tenía una propiedad importante, que era disminuir el riesgo cardiovascular. Prevenía accidentes cerebrovasculares y prevenía infarto agudo del miocardio. Individualmente la aspirina, ¿qué efectos podría generar en la población? No solo individuos, ¿no? Había muchos efectos adversos en el sentido que puede generar reacciones alérgicas, sangrado gastrointestinal, dolor abdominal, etc. Pero los beneficios, digamos, que se han visto a nivel poblacional, a nivel global, es importante. Supera, digamos, a los efectos adversos que puede generar la droga. Aquí dice, bueno, los individuos varían en la magnitud de su respuesta a la misma concentración de fármaco. Es decir, si yo a ustedes les doy 1 gramo de paracetamol, a unos no les va a hacer nada, a otros, digamos, a unos no les va a calmar el dolor o la fiebre y no va a tener ningún efecto adverso. A otros calmará el dolor, calmará la fiebre, pero no tener, digamos, dolor abdominal por irritación gástrica. Otros, por ejemplo, con 1 gramo de paracetamol, puede que el dolor o la fiebre no ceda, o si ceden, digamos, ceden un 50%, entonces hay variabilidad individual. La respuesta al fármaco, bueno, este reiterativo puede cambiar debido a la enfermedad, edad o la administración previa de otros fármacos. Esto es importante en la farmacodinamia cuando ustedes usan 2 tipos de fármacos o 3 fármacos. Porque 2 fármacos diferentes pueden tener tendencia a usar el mismo receptor. Y el que tenga mayor afinidad del fármaco por ese receptor es el que se va a acoplar y el otro lo va a dejar a un lado. Entonces, eso es lo que llamamos inhibición por competición. ¿Ya? Yo tengo un receptor, digamos, este receptor es afín, digamos, póngase un ejemplo, no es, digamos, que no se me ocurre. Este receptor es afín para el diclofenaco y este receptor también es afín, digamos, para la penicilina. Resulta que la penicilina es mucho más afín a ese receptor, se acopla mejor. Y por ende, si tiene mayor afinidad, la penicilina va a ocupar todos los receptores. Y el diclofenaco no va a tener dónde acoplarse. Por ende, el diclofenaco no va a tener el efecto, va a quedar ahí sin ningún efecto. ¿Ya? Eso se llama inhibición por competición. El otro fármaco, por mayor afinidad, le gana los receptores y el otro queda libre. Los fármacos, como les he mencionado, actúan a través de los receptores, nunca actúan solos. ¿Ya? No es que ellos directamente llegan y generan el accionar, no. Lo que hacen los fármacos es precisamente usar las vías fisiológicas de acción de nuestros cuerpos, de nuestras células, y es a través de los receptores. Los receptores, membrana, está aquí así, sobresaliendo la cabecita del receptor, viene la proteína o viene el fármaco, se acopla a la proteína, y aquí detrás de la proteína hay una cascada de efectos bioquímicos. Primero, segundo, estoy hablando del segundo mensajero, ¿no? AMP cíclico, el GMP cíclico, son esas las sustancias las que van a ir a generar los cambios metabólicos, estructurales, síntesis de proteínas, inhibición de ciertas acciones, etc. Ellos son los que generan. Simplemente el fármaco lo que hace es precisamente llegar a ese receptor al despolarizarse, al cambiar su configuración, estimula al segundo mensajero. En algunos casos segundo mensajero, otras veces desencadena alguna reacción enzimática, en otras ocasiones también, digamos, la proteína misma que genera la acción, etc. Entonces la acción es la modificación que el fármaco produce en el órgano a través de sus receptores, ¿ya? Y el efecto de las manifestaciones de la acción farmacológica.
precisamente el estimular al receptor, el generar, digamos, esa cadena de reacciones bioquímicas es de que se va a generar el efecto. Y por ende el organismo va a modificar su funcionamiento. Les pongo un ejemplo. En el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ustedes han estudiado fisiología, sobre todo la angiotensina, que es producto final, digamos, la renina se libera del riñón. La renina lo que hace es transformar el angiotensinógeno en angiotensina 1. En angiotensina 1 a nivel del pulmón se convierte en angiotensina 2. Ahora, ¿qué efecto tiene la angiotensina 2 sobre el organismo? La angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor. A nivel renal genera vasoconstricción de la arteria aferente, si no me equivoco, genera reabsorción de sodio y agua a nivel de los tubos espontáneos proximales. A nivel de la vasculatura periférica genera vasoconstricción, estimulación de receptores de la angiotensina 2. Entonces, esos mecanismos ustedes los van a contrarrestar usando fármacos que inhiban al proceso enzimático, 1, y 2, un fármaco que bloquee los receptores de la angiotensina 2. En este caso el losartán. El losartán se pega al receptor de la angiotensina 2 y no permite que la angiotensina 2 se acople a su receptor y por ende no tiene el efecto. No va a generar vasoconstricción, no va a retener sodio, no va a retener agua, no va a generar esa vasoconstricción a nivel renal, y de esa manera ustedes tienen un efecto fisiológico en el cuerpo. Y todo ese efecto es a través del receptor, no puede haber un efecto directo. Ahora hablamos del órgano diana. ¿Por qué hablamos como órgano diana? Órgano diana, célula diana, es la célula, el componente orgánico que tiene receptores específicos para ese fármaco. En realidad, les diré que hablar de especificidad es muy difícil en nuestro organismo, ¿ya? Somos muy complejos. Podríamos decir de que en ciertos órganos hay mayor cantidad de receptores. Eso sería lo más correcto, ¿verdad? Porque en realidad todo nuestro cuerpo tiene en mayor o menor cantidad los receptores. Todos están distribuidos en el organismo. Hay ciertos órganos que sí tienen mayor cantidad de receptores y por ende es donde se siente más el efecto. Como ejemplo, cuando usan aerosol para el asma, no sé si alguien acá tiene esa dolencia de asma, usan un aerosol que se llama salbutamol. El salbutamol se lo administran como aerosol y obviamente el salbutamol a nivel de los bronquios, donde tiene buena cantidad de receptores, lo que genera es broncodilatación. Se abren los bronquios y el paciente deja de tener el ronquido en el pecho y respira mejor, puede sacar el aire de manera más normal. Pero los receptores que tienes acá en los bronquios para el salbutamol también tienes en el corazón. O sea, para eso decir, es un órgano específico, es difícil. Los receptores están distribuidos en todo nuestro cuerpo. Entonces, aquí ese salbutamol a nivel pulmonar estimula un receptor que se llaman los beta-adrenérgicos, genera que el músculo bronquial se relaje y por ende se abra los bronquios y de menor entrada de aire. Pero estimular esos mismos receptores a nivel del corazón genera taquicardia, acelera el corazón. Entonces, hablar de un órgano bien así específico mismo es difícil. Pero digamos, hablaremos de órgano diana al órgano donde actúe con mayor fuerza el medicamento, ¿ya? Bueno, aquí en este órgano celular es donde se van a generar los cambios físicos, bioquímicos, etc. Que es lo que vamos a estudiar. ¿Qué efecto vamos a tener con los fármacos? ¿Qué es lo que vamos a buscar?
¿qué es lo que tenemos que ver? Estimulación, es lo que yo les decía, aceleramos el proceso. Depresión, hacemos que el proceso se ponga más lento. Irritación, debe ser algo parecido a la aceleración, ¿no? A la estimulación. Reemplazos, por ejemplo, si yo no tengo una sustancia en mi organismo, yo le administro un fármaco con las propiedades de esa sustancia. Por ejemplo, la insulina, ¿no? Otro, por ejemplo, es la levotiroxina. El paciente que tiene poca hormona tiroidea, yo le doy levotiroxina para que el reemplazo de esa hormona que le está faltando al paciente. Hay personas que nacen con deficiencia de hormona de crecimiento. ¿Qué le das? Hormona de crecimiento. Eso es un reemplazo. Y obviamente la acción antiinfecciosa, que nos vamos a ver más adelante, tiene sus particularidades. Entonces esos son los accionarios de los fármacos. Cuando veamos la parte infecciosa y vamos a ver mecanismos de acción de cada fármaco. Cada fármaco, cada antibiótico tiene su mecanismo de acción sobre la célula, sobre la bacteria. Y precisamente las bacterias, como son seres vivos, desarrollan mecanismos para contrarrestar esos mecanismos de acción de los antibióticos. De ahí nacen la resistencia bacteriana. Hoy en día hablamos de las superbacterias. Las superbacterias son las que comen, desayunan, almuerzan, orinan y defecan antibióticos. No les hace nada. Estamos ahí, digamos, al borde, digamos, de una crisis infectológica, ¿no? Porque el uso y abuso de antibióticos a lo largo de los años ha permitido que tus gérmenes puedan desarrollar capacidades impresionantes de cómo contrarrestar el efecto de los antibióticos. ¿Saben en qué situación infecciosa se usa de manera indiscriminada los antibióticos? ¿Y ustedes lo practican? ¿La automedicación? Sí, la automedicación, pero ¿en qué enfermedad es la que más automedican? En gripe. Resfríos. ¿Qué es lo primero que se hace poner con su resfriado? Yo nada, reposito. Yo tengo un resfriolito. La famosa penicilina, ¿no? Se hace poner primerito el triapen, la amoxicilina. Métanse a la cabeza que cuando ustedes están cursando un proceso de resfrío, infección de vías respiratorias altas, no se debe usar antibióticos, porque el resfrío, la gripe, es producido por virus. Ningún antibiótico pega a los virus. ¿Cuál es el tratamiento de un resfrío? Sintomático, antigripal, reposo y buena hidratación. ¿Puede haber complicaciones en un resfrío? Sí, puede haber. Por eso tienen que ir a un médico, iniciar el tratamiento y tienen que ir a un control. Y obviamente el médico les explica los signos de alarma en caso de que empiece a haber una complicación, entonces tienen que volver antes. Pero llévense esto como lección. Los resfríos no se curan con antibióticos. El resfrío es como un proceso viral que entra a su cuerpo, incuba, desarrolla la enfermedad y luego el organismo lo controla y se va. Ustedes solamente tienen que darle medicamentos para controlar el malestar, el dolor de cabeza, que les digo yo, el catarro, la tos, nada más. Es todo. Y vigilar que no haya una complicación. Nada más. Precisamente esa costumbre que se tiene de que se resfrían y corren a ponerse una penicilina y dicen, no, yo soy resistente a la penicilina, ahora yo necesito algo más fuerte, van a escuchar, y terminan haciéndose colocar cefalosporinas de tercera generación, se hacen colocar, imagínense, usas un cañón
esperando nada. Y ahí es que desarrollamos las bacterias multiresistentes, ¿no? No se olviden que el antibiótico no va a actuar solamente acá en la nariz, o en la boca, o en la garganta. Actúa en todo el organismo. ¿Y dónde tiene mayor cantidad de bacterias ustedes? ¿En la boca? ¿Dónde? En la boca. No, en la boca hay, pero no tanto. ¿Dónde hay? Millones de bacterias. Intestino. Ahí es precisamente donde los gérmenes, al tener un sustrato base, lo usan, lo reusan, buscan el mecanismo cómo hacerse más resistente, etc. Hacen fiesta. Ustedes modifican la flora bacteriana al usar antibióticos de manera indiscriminada. Ahora, justamente lo que yo estaba escuchando, de que la flora bacteriana no había sido así tan sencillo, ¿no? Que, bueno, tienes ahí gérmenes y listo, no pasa nada. Pero resulta que la flora bacteriana que tenemos en nuestro intestino sabe tener una influencia importante psicológica. También influye bastante en el sistema inmunológico. Ahora, los estudios están relacionando que pacientes que desarrollan artritis reumatoidea o enfermedades autoinmunes tienen una cierta característica de flora bacteriana. Así que la cosa no es tan sencilla, ¿verdad? Ahora ustedes van a escuchar hablar de lo que es el efecto placebo, el efecto indeseado y el efecto primario. Bueno, el efecto primario precisamente debería ser el efecto que nosotros buscamos, ¿no? Si yo estoy con dolor de cabeza, con cefalea, pues usaría un fármaco que me calme el dolor, o sea, ¿no? Que me quite la cefalea. Ese es el efecto primario para el cual yo estoy dando el fármaco. Efecto placebo. Efecto placebo se refiere cuando yo le doy un fármaco que teóricamente no tiene ninguna acción, pero yo le doy a la persona diciéndole, mira, esto te va a calmar el dolor. Y le calma. Eso es psicológico, es efecto placebo. Este efecto placebo es muy importante cuando se hacen estudios poblacionales para determinar si un fármaco tiene el beneficio que realmente uno busca. Por eso los grandes estudios multicéntricos, aleatorios, lo que hacen es designar de manera aleatoria, es decir, a este grupo de personas les vamos a dar pastillas de almidón, a este grupo les vamos a dar pastillas de ibuprofeno, y a esta población no le damos nada. Y veamos cómo se comporta la enfermedad. Los que no les dan nada, resulta que no hay cambios, no hay cambios que uno quiere encontrar en el desarrollo de la enfermedad. Al que le damos ibuprofeno sí hay cambios beneficiosos. Y los que reciben placebo, resulta que en algunas situaciones se ha visto de que también cambian, modifican. Entonces ahí uno se da cuenta si el medicamento verdaderamente tiene el efecto o no tiene el efecto. Hay que ver también los efectos adversos. Esta población que ha recibido los fármacos tiene, digamos, un 20% de reacciones adversas, y el grupo poblacional que ha recibido placebo no tiene, entonces quiere decir que esos efectos adversos sí están relacionados con el medicamento. Y así se plantean los diferentes estudios. Efectos indeseados, como su nombre dice, precisamente son los efectos adversos que presentan los fármacos por su mecanismo de acción. Como yo les decía hace un momento, el salbutamol. ¿Cuál sería el efecto deseado? El efecto primario del salbutamol: generar broncodilatación. El efecto primario sobre el cual usted está administrando el medicamento. ¿Cuál sería el efecto indeseado ahí? La taquicardia. Es el efecto indeseado. Produce terapia. Y el efecto indeseado lo podemos dividir en 4. Uno que es el efecto colateral.
Digamos, son efectos indeseados, consecuencia directa de la acción principal del medicamento. Lo que yo les decía, el uso de parte del salbutamol sería un efecto colateral de la taquicardia, ¿no? Sí, efectos secundarios son efectos adversos independientes de la acción principal del fármaco. Es decir, yo administro un fármaco con exceso motivo y por otro mecanismo va a generar algún efecto adverso en el organismo. Efecto tóxico, es decir, esto se distingue de los anteriores por ser una acción indeseada realmente consecuencia de una dosis en exceso. Entonces, los efectos tóxicos siempre van a aparecer cuando ustedes administran más de lo que se necesita o alguna situación propia del paciente pueda modificar, digamos, la excreción del paciente, que les decía. Un paciente con insuficiencia renal no puede recibir la misma dosis de fármaco que recibe una persona que no tiene insuficiencia renal. Para esta persona, para ella, por ejemplo, que es una persona sana en la parte renal, si yo le doy 240 miligramos de gentamicina, no va a generar nada. ¿Ya? El organismo lo va a procesar, lo va a metabolizar, etc. Pero si ella tiene insuficiencia renal, darle 240 miligramos de gentamicina es una dosis súper tóxica, porque ese riñón no puede eliminar ese fármaco, precisamente porque tiene insuficiencia renal. Entonces el fármaco circula, sigue recirculando y va a generar los efectos adversos. Y el efecto letal, bueno, eso se refiere a la acción biológica medicamentosa que induce a la muerte, es decir, hay fármacos que pueden modificar ciertos mecanismos de nuestro organismo y generar fallos catastróficos. ¿Quedaremos aquí? Todavía yo tengo un par de actividades relacionadas con